Dios les bendiga, hermanos. Abra por favor ahí su Biblia en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a estar viendo el capítulo, pero vamos a leer allí los versículos. Ahorita le digo, déjeme abro aquí. Vamos a leer ahí del 22 al 25. Hechos 16 del 22 al 25. Vamos a estar viendo el capítulo, pero vamos a ver estos versículos aquí. Y luego ya nos metemos en la historia. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hechos 16 del 22 al 25. Todos juntitos. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu hermosa palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que seas tú quien nos ministre en esta hora. Que yo solamente sea ese instrumento que tú vas a usar, mi Dios, pero sé tú quien ponga cada palabra en mis labios para que todos seamos ministrados por ti en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tome sus lugares, hermanos. Fíjese que Anita le entró al tema, porque ese es el cierre, esas palabras que dijo Anita, ese es el cierre del tema. Así que dije, bueno, qué bueno que nomás hasta ahí llegó. Pero bueno, eso quiere decir que estamos en un mismo espíritu, mis hermanos, y que a veces Dios quiere hablarnos siempre. Y fíjese que hemos estado hablando de las circunstancias que a veces, como hijos de Dios, vamos a decirlo así, Dios nos permite pasarlo. A veces es el enemigo, a veces es Dios. ¿Cuándo es el enemigo, hermanos? Cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y el enemigo se levanta en contra de nosotros. Cuando a veces padecemos sufrimiento o alguna situación, bueno, cuando yo ando en desobediencia, allí entonces sí son las consecuencias de mi desobediencia. Porque a veces, hermanos, andamos de desobedientes y nos pasa alguna situación y no, es que es el proceso del Señor, Dios me mete en desiertos, y en realidad son consecuencias de alguna desobediencia. Pero cuando usted anda en la voluntad de Dios, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, entonces es cuando el enemigo se levanta en contra y nos perturba y se atraviesa y hace todo el impedimento para que usted y yo nos desalentemos y no hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que se esparza el evangelio, que como decimos, Cristo ya viene, hermanos. Y lo que dijo mi hermana Anita, bueno, fue el cierre del mensaje. Es que nosotros somos responsables de esta generación para que sea salva. Se nos dio esa responsabilidad a nosotros, y un día nos vamos a presentar delante del Señor. Va a decir: ¿a cuántos le hablaste de mi evangelio? ¿Cuántos trajiste a mí? Entonces, esa es nuestra responsabilidad que usted y yo tenemos delante de nuestro Dios. Así que fíjese bien, lo importante que dice aquí: no dejemos de alabar a Dios. Yo puse así, ¿verdad? No dejes de alabar a Dios, pero en sí no hallaba cómo ponerle, porque tiene muchas ramas. Este evangelio tiene, este capítulo tiene varias ramas para que nosotros podamos predicar de diferentes maneras. Pero fíjese bien, hemos estado hablando ahí de Éxodo, de cómo cuando aquel pueblo entró a ese proceso, cuando Dios los llevó a ese desierto, mis amados, este pueblo lo primero que hizo fue murmurar y molestarse en contra de Dios por lo que les estaba sucediendo.
No miraban lo bueno que Dios iba a hacer con ellos, sino que ellos se enfocaron en lo que estaban viviendo en ese momento y no se enfocaron en ese Dios que los estaba guiando, porque dice que había la nube, que era la columna de nube y la columna de fuego para protegerlos. Dios siempre nos va a proteger a usted y a mí cuando estemos en su voluntad. Y decíamos la semana pasada que este pueblo estaba en la voluntad de Dios y aún así lo llevó al desierto para probarles, para que vieran qué había en su corazón. Ahora bien, vamos a ver la reacción del apóstol Pablo en una situación, no le voy a decir semejante, porque estos estaban en el desierto, pero el apóstol Pablo estaba en la cárcel por causa de Cristo, por predicar el evangelio. Y vamos a ver la diferencia, mis hermanos, cómo debe de reaccionar un hijo de Dios ante esas situaciones difíciles, cuando te privan de tu libertad, injustamente, cuando te encierran injustamente. ¿Para qué? Para impedirte que tú sigas predicando el evangelio. Siempre el enemigo va a levantar gente que te impida que tú vayas a predicar el evangelio. Siempre esa va a ser la guerra, mi hermano. Porque el enemigo lo que no quiere es que sean salvas las almas. Y obvio que no va a venir él, pero sí va a levantar gente. Usted puede ver la historia de toda la Biblia y siempre es gente levantándose en contra de los hijos de Dios. Siempre para impedirles, fíjese allá en el caso de Nehemías, para impedirle que levantara los muros. En el caso de Esdras, para impedirle que hicieran el templo. Entonces, acá con los apóstoles, para impedirles que predicaran el evangelio. Siempre, hermanos. Y vemos allá a los reyes levantándose en contra de Jeremías, de Isaías, encerrándolos, azotándolos, dándoles muerte. ¿Para qué? Para que no se predique el evangelio. Y siempre va a haber esa guerra, mi hermano. Pero la palabra de Dios dice que Él está con nosotros y que nos ha salvado para que vayamos y prediquemos el evangelio a donde quiera que usted esté. Sea en su trabajo, sea en su escuela, sea con su familia, con sus vecinos. Pero lo importante es que esparzamos la palabra de Dios, porque Cristo ya viene. Y más ahora, como decía nuestra hermana, en las redes sociales. Usted pone ahí un pensamiento, pone un texto siempre basado en la palabra de Dios, bíblicamente, con fundamento bíblico, y usted va a estar ministrando a otros. Pero es importante de que somos responsables delante de Dios de llevar el evangelio, hermanos. Nosotros somos esas cartas leídas. Antes el apóstol Pablo mandaba las cartas, pero después dijo, ustedes son esas cartas leídas. Somos nosotros los que vamos a ir a predicar el evangelio de nuestro Señor. Así que ahora en esta ocasión, hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo sufrió vamos a decir aquí, este atentado, por decir así, esta manera en que se levantó esta gente para impedirle que llegara a predicar el evangelio, en diferentes dificultades. Aquí en esta historia, si usted ve desde el principio del capítulo, ve que el apóstol Pablo anda predicando. Y ahí en el versículo 5 de aquí del capítulo 16 dice, así que todas las iglesias están confirmadas en la fe. Y aumentaba el número cada día. Aumentaba el número cada día. Así que cada vez que el enemigo vea que usted va prosperando y que almas están siendo salvas, obvio que le va a hacer guerra el enemigo, mis amados. Pero lo importante es que no nos demos por vencidos. Aquí vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo, que no se dé por vencido aunque se levante quien se levante en contra de usted, a impedirle que usted predique el evangelio. Si Dios le está diciendo, o es la misión que dejó nuestro Señor Jesucristo, vayan y enseñen. ¿Verdad que así dice? Vayan y enseñen y hagan discípulos. Entonces, enseñar, hermanos, es que vamos a dedicar tiempo para poderlo hacer, dedicar de nuestro tiempo para poder hacerlo y predicar el evangelio, porque no es nomás de entregar el folleto, mis amados. Muchos no van a entender qué es eso y simplemente lo van a romper.
pero es de dedicarle un tiempito de nosotros y explicarles por qué vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y por qué necesitan la salvación, por qué necesitan aceptarle en su corazón. Entonces, el apóstol Pablo allí dice que empezó a ir a varias partes a predicar el evangelio, pero dice que iba a ir a predicar a Asia y que el Espíritu le dijo que no fuera a predicar allá. Y después dice que iban a ir a otra parte y el Espíritu les volvió a decir, no vayas para allá. Fíjese bien lo que es ser movidos por el Espíritu Santo. Aunque la intención del apóstol Pablo era de ir a predicarles el evangelio, en esta ocasión Dios le dijo no. O sea, fíjese cómo tenía bien afinado el oído el apóstol Pablo para entender al Espíritu Santo, porque iba a predicar, mi hermano. Pero el Espíritu le dijo que no. Y luego iba a ir a otra parte y el Espíritu le dijo que no. Son los primeros versículos. Entonces dice que él miró en visión a un macedonio. Dice a un macedonio que se le mostró ahí en visión el versículo 9. Y dice que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Dónde lo vio? En visión, no le dijo el Espíritu, ve. Vio en visión a un hombre necesitado, alguien que necesitaba el evangelio, alguien que pedía ayuda, mi hermano, que fuera porque necesitaban el evangelio ahí en esa ciudad de los macedonios que venía siendo Filipos, ahí al entrar a los Filipos. Que mire, yo creo que fue una congregación que el apóstol Pablo amó demasiado, porque usted después lo ve mencionándolo varias veces, dice, aquella iglesia me abandonó, pero los de Filipo estuvieron siempre conmigo, como que tuvo ¿cómo se dice? Un lazo muy bonito entre esa iglesia. Entonces, eso es lo que vio allí en el versículo 9. Y de ahí zarparon hasta llegar a Filipos. Y ahí dice, al ir a la oración, mis hermanos, todos los días iba el apóstol Pablo a orar allí en la orilla del río. Ahí hacían la oración, en la orilla del río. Qué padre, ¿verdad? Ahí hacían la oración. Y dice allí del 17 al 18, dice que todos los días iba el apóstol Pablo cuando llegó ahí a Filipos, cuando llegó allí donde vio esa visión, dice que todos los días iba, hermanos, a la oración, pero sucedió algo que no en el momento actuó el apóstol Pablo, sino que constantemente salía una muchacha o estaba una muchacha ahí y dice que todos los días salía. ¿Y qué decía esta muchacha? ¿Qué voces daba esta muchacha? Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, dice la palabra de Dios, por muchos días. Cada vez que salía el apóstol Pablo a la oración, salía esta mujer y decía, estos hombres son, ahí hablan unos niños, por favor, ábranles y pásenlos ahí al salón de clase. Y dice que todos los días salía y llegó el momento en que molestó al apóstol Pablo las palabras de esta muchacha, porque como que estaba agarrando fama, ¿verdad? Porque para que vean que yo adivino y sé quiénes son. Y entonces decimos, el apóstol Pablo no actuó luego, pero llegó el tiempo en que yo creo que Dios le dijo, es hora de actuar. Y volteó y dice que reprendió el espíritu que estaba en esta muchacha y le dijo, sal de ella. Sal de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque cada vez que usted va a ir a la oración o cada vez que usted va a hablar de la palabra de Dios, que vaya a hacer la voluntad de Dios, mi hermano. Siempre va a haber quien esté estorbando. Y mire, el diablo halagándolos. No, si el diablo sabe halagar, mi hermano, ¿para qué? Para que usted no se meta con él. Así hace las paces. No, es mi amigo. Somos diferente denominación, pero es mi amigo. Y era una divina, era una pitonisa. No, si el diablo halaga para que usted no le haga la guerra. Así que esta mujer salía y halagaba a estos hombres, porque estaba diciendo una verdad, ¿verdad que sí, hermanos?
estaba diciendo la verdad, pero le desagradó al apóstol Pablo como que agarrara fama con ellos, como que dijeran, miren, es verdad lo que yo digo. Entonces, pues lo reprendió. Tengan mucho cuidado, hermanos. ¿Cuántos sienten o tienen estorbos cuando van a orar? Oh, sí, ¿verdad? Apenas me voy a hincar, primero voy a checar a ver si es, y apenas me voy a hincar, voy a checar a ver si cerré la ventana, y apenas me voy a hincar, a ver, déjame veo, ¿cuánto les ha pasado? Yo sola a veces me digo, ya híncate, ya, porque, y aún hincados, a veces vienen los pensamientos de los pendientes, el diablo siempre va a estorbar, y el diablo estaba estorbando a estos hombres, y dice la palabra de Dios, que el apóstol la reprendió aquel espíritu de pitonisa, aquel espíritu adivino. Dice aquí, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús, que salgas de ella, y salió. Saliendo de ella, dice, y salió. Y fue de gran molestia para sus amos, hermanos. ¿Por qué? Porque se les acabó las ganancias. Porque se les acabó. Dice que ahí tenían sus esperanzas. Lea leí del 19 al 22. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, dejándoles las ropas, ordenando azotarles con varas. Fíjese bien, hermanos. ¿Qué fue lo que los molestó? ¿Dónde tenían su esperanza estos hombres? En el dinero. En el dinero, dice, pues ahí tenían sus esperanzas, en las ganancias. Y cuando vieron que su negocio se les acabó, entonces se levantaron en contra, los agarraron y los llevaron a las autoridades para acusarles. Ahora, no les acusaron de lo que había sido. Les acusaron, dice, nos están enseñando costumbres que no son de nosotros. O sea, hablando de nuestras costumbres, de nosotros los gentiles, porque el viaje de Pablo era hermanos. Estaba yendo, no sé si usted recuerda todo el estudio que dimos aquí de Hechos, que dice que hicieron un concilio donde ellos estuvieron discutiendo si nosotros deberíamos de cumplir la ley o no, nosotros como gentiles. Si usted ha leído el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que se reunieron a discutir estos puntos. Si nosotros deberíamos de cumplir, nosotros que no somos judíos, cumplir la ley o no. Y llegaron al acuerdo nada más de que nosotros los gentiles, simplemente nos guardáramos de fornicación, de comer de los ídolos y sangre de ahogado. Esas tres cosas. Y eso es lo que andaba haciendo el apóstol Pablo, entregando estas cartas a todas las iglesias. Por eso dice, iban siendo afirmadas en la fe las iglesias. Esa era la carta que andaban entregando. Pero resulta que estos hombres, ¿usted cree que a ellos les estaba enseñando eso el apóstol Pablo si se dedicaban a la adivinación? Pero tal vez escucharon cuál era el motivo de su viaje ahí a ese lugar. Y de esa manera los acusaron. ¿De qué? De que les estaban enseñando a no cumplir la ley a ellos como judíos. Pero no era ellos, eran los gentiles a quienes se les estaban enseñando que era lo que nada más deberíamos de cumplir nosotros. Así que dice que vemos que este capítulo dice que fue de la voluntad de Dios. Y fueron hacia allá, hermanos. El Espíritu los llevó y el Espíritu permitió que sucedieran estas cosas. ¿Por qué? Porque había gente esperando que iba a ser salva. Por eso a veces decimos que las cosas a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, a los que andamos conforme a su propósito.
Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios esto malo lo cambió a algo bueno en esta historia. Y usted y yo vamos a ver de qué manera Dios permite que muchas cosas difíciles a veces lleguen a nuestras vidas. Pero Dios lo que está viendo es cómo reaccionamos, hermanos. El pueblo de Israel no tenían el Espíritu Santo. Estaba por fuera, estaba allí, representado. Así que ellos murmuraban y se lamentaban en contra de Dios y se enojaban en contra de Dios. Pero vamos a ver aquí a Pablo ya lleno del Espíritu Santo en nosotros, y así es como debemos de reaccionar nosotros cuando vienen dificultades o cuando se levanta alguien en contra de nosotros injustamente, hermanos. No que yo lo haya provocado, sino que injustamente. Así que estos hombres les acusaron de enseñarles algo que no era para ellos. Y mire, lo mismo sucedió allá en el libro de Esther. Si ustedes se recuerdan de aquellos hombres que se levantaron en contra del pueblo de judío. Y dice así en Esther 3:8, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todos pueblos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Fíjese, allá usted, si se acuerda ya del libro de Esther, se levantó una persecución en contra del pueblo judío. Siempre ha sido esa la acusación. Cuando alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, mi amado, levanta excusas o levanta falsos testimonios en contra de nosotros. Le comentaba yo a una hermana, digo, es bien importante que siempre andemos dos. Siempre cuando vamos a evangelizar o hacer algo para Dios, es muy importante que vayamos dos. Y fíjese, yo le hacía este comentario a esta hermana, le digo, porque no vaya a ser que se levante a alguien a decir algo falso y yo llevo un testigo. Siempre debe de haber un testigo. Entonces, ¿por qué? Porque siempre el diablo va a malinterpretar o nos va a acusar injustamente, hermanos, o va a hablar cosas que no son. Y es muy importante traer siempre a alguien con nosotros, que sea testigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. Y mire, Pablo, Silas no era la excepción y Timoteo andaba con ellos, y me imagino que Lucas, porque Lucas escribió este libro y lo está hablando como en persona propia, y se levantaron y acusaron. O sea que también Lucas andaba en este viaje. Así que fíjese bien lo que hicieron. Dice que dijeron: azótenlos. Y hermanos, las varas de los romanos no eran las varitas que nosotros conocemos. Eran unas varas que abrían, hermanos, que hacían grietas en la espalda, de donde daban los chicotazos. Entonces, y el apóstol Pablo en una ocasión dice 39 azotes menos 40 azotes menos 1, que son 39, dice, para que no fuera vileza. ¿Por qué? Porque en la ley decía que no deberían de dar 40 azotes porque sería vileza. Así que, ¿qué hacían? Pues nomás le quitaban uno, para que no los acusaran de vileza, para que no los acusaran de injusticia. No, si el diablo es tremendo, hermanos, es astuto y es malo. Así que los ponían así agachados, hermanos, o sea, a que se estirara la piel para poder dar esos azotes. Así que sangraba la espalda, mis amados. Si no fue cualquier cosa, sangraba la espalda donde se hacían esas grietas. Y los azotaron, y no fue lo único que hicieron. ¿Qué fue lo de malo que hicieron, mi hermanos? Predicar el evangelio y liberar a una muchacha esclava, que ellos se aprovechaban de esa muchacha. Así que, ¿qué vio Pablo? Que esa muchacha necesitaba ser libre de ese espíritu malo, que estos hombres se aprovechaban de ella para sus ganancias. Así que el apóstol Pablo no le importó lo que iba a sufrir. Vio que esa alma necesitaba ser liberada, mi hermano. Ese es el amor de Dios en cada uno de nosotros. Cuando vemos una persona y que necesita ser liberada. Decíamos en predicaciones anteriores, a usted y a mí nos dio Dios poder y autoridad.
para hacerles libres de esos espíritus de esclavitud, para hacerles libres de esas ataduras, mis amados, que el enemigo ha puesto en el ser humano. Esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, y no deber y decir, mira qué ingratos, qué abusivos, y darme la vuelta e irme. Si yo tengo el amor de Dios, yo voy a sentir compasión por esas personas. Y el apóstol Pablo vio que esa muchacha necesitaba ser libre porque los hombres abusivos, porque en aquel entonces la mujer no contaba mucho, se estaban haciendo ricos por ella, por ese espíritu que la usaba a ella. Así que hizo bien el apóstol Pablo, sí, la dejó libre. La dejó libre de esclavitud. Y eso le molesta al diablo. Pero no nos debemos de desanimar, mis amados. Estos apóstoles no se desanimaron. ¿A cuántos de nosotros nos han azotado, hermanos? ¿A cuántos nos han agarrado chicotazos? ¿Te han golpeado? ¿Quién dijo amén? ¿Te han golpeado? Ajá. ¿Cuántos nos han metido a la cárcel? ¿Por predicar, Gaby? Estamos hablando de predicar, no porque chocaste. Estamos hablando de ir a predicar. ¿A cuántos los han metido a la cárcel por predicar? ¿A cuántos los han los han chicoteado por predicar? Estamos hasta ahorita no, hermanos. Y decimos que se nos hace difícil este camino. ¿A cuántos los han esposado así en cepos, dicen ahí, ¿verdad? A pan y agua, o echado a una cisterna, ¿verdad que a nadie? Y decimos que está bien difícil y que que este camino es sufrido, mis amados. ¿Será cierto? No. Gracias a Dios que tenemos la libertad para hacerlo. Hasta el día de hoy, estos hombres no se intimidaron, mi hermano. Lo que el diablo quería era intimidarlos para que ya no siguieran esparciendo la palabra de Dios. Esa es la artimaña del enemigo, intimidarlo, meterle miedo, dejarlo solo, que se sienta solo para que usted ya no predique, para que usted ya no vaya a evangelizar. Esa es la estrategia del enemigo, mis amados, y en muchos los ha logrado, porque muchos se han conformado con venir e ir a la casa, a la iglesia y listo, y estar en casa, sin salir a la guerra, sin salir a libertad. ¿Para qué cree que nos dio Dios ese poder y esa autoridad, mi hermano? Para tenerlo guardadito en casa. Es para que lo usemos, la gente necesita. Y nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Dice allá en Lucas 4, 18 y 19, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los oprimidos, a sacar de la cárcel a los que se sienten prisioneros, ¿verdad? A libertar a los oprimidos, a los cautivos, a darle vista a los ciegos. Y estamos hablando de vista, de abrirles los ojos para que vean la voluntad de Dios aquí en la palabra, mis amados. Porque dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo les envió un espíritu de ceguera espiritual para que viendo no entiendan y oyendo no crean. Pero usted y yo, hermanos, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando les exponemos la palabra de Dios a ellos les es quitado el velo y pueden entender la palabra de Dios. Yo ahora lo he visto con estos muchachitos ahí en el centro de rehabilitación. Usted llega a hablarles y dicen, bueno, hasta le hacen la cara como que en qué idioma me está hablando. Pero cuando les empieza uno a explicar, mira, esto te está diciendo así, esto es así. Mire, sí, aquí sí dice. O sea, les es abierto el entendimiento. Así es, de esa manera que abrimos los ojos, damos vista a los ciegos y destapamos sus oídos espirituales para que puedan escuchar la palabra de Dios. Porque si usted lee aquí este capítulo 16, dice que el apóstol Pablo, llegando ahí, lo recibió una mujer, estando ahí en la orilla en la oración. Dice que el Espíritu abrió el entendimiento de una mujer llamada Lidia, que hacía negocios allá en Tiatira. Vendían telas, son alfombras, todo lo que ellos vendían. Y dice que el Espíritu abriendo sus oídos y poniéndole en ella el interés de que pusiera atención a la palabra de Dios, esta mujer fue salva y fue llena del Espíritu Santo. Y qué bonito, ahí estaba el río, pues fácil se bautizó.
Entonces, esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Interpretar la palabra de Dios para aquellos que no la entienden. Porque como una vez dijo nuestra hermana Gaby, ¿verdad? Porque no somos ovejas, ¿verdad? Tenemos que explicar el por qué nos dice el Señor que somos ovejas. Aunque digamos, amén, ¿verdad? Aunque digamos, ¿verdad? De que oren por mí y aún sáname, bautízame, lléname, pero ayúdame. Pero aún así no somos ovejas. Hay que explicarles por qué el Señor nos llama ovejas. Porque una oveja necesita del cuidado de un pastor. Por eso nos llama ovejas. Una oveja no la ve usted bañándose sola. No puede. Una oveja no sabe buscar su comida. Se la tiene que dar el pastor. Por eso nos llama oveja. Entonces usted empieza a explicar todo eso. Y es del modo que entienden el por qué nos dice el Señor que somos ovejas de su prado. Amén. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Y el enemigo se levantó en contra y los azotó. Y no tan solo eso, dijo, llévenselo a la cárcel. Y no a la cárcel común, hermanos, a entrar ahí. No, dice a lo más adentro. O sea, al sótano, hermanos, donde había humedad, donde había ratas, yo creo. Porque era allá abajo, no era a simple vista, era de esos, ¿cómo les llaman? Las celdas de castigo que están abajo, ¿cómo se llaman? Calabozo, al calabozo. De castigo, porque los estaban castigando por lo que los acusaron estos hombres, de quebrantar las leyes judías, que les estaban enseñando leyes de los gentiles. Esa era la acusación, mis amados. Esa era la acusación. Así que métanlos ahí en las celdas de castigo, donde había animales, donde no había luz, hermanos, donde había humedad. Y no tan solo eso, dice, pónganle cepos en los pies. Qué incómodo, mis amados, para estar allí imposibilitados. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha privado de la libertad? ¿Qué quiere decir? Que no nos deja, no nos permite hablar la palabra de Dios, hermanos. Nos sentimos que no sabemos nada, nos sentimos que inmovilizados, nos quedamos paralizados de no saber qué decir. Mire, ahí Conchita es la que me acompaña y dice, ay no, Nere, yo me pongo de nervios nomás de ver, te hacen muchas preguntas y yo nomás me quedo viendo qué vas a contestar, dice, porque pues obvio, están llenos de preguntas los muchachos, ¿verdad? Apenas se están conociendo. Y dice, pero mira, cada uno le va respondiendo, para aclararles. Uno de esos muchachitos decía, ¿por qué Dios permitió que yo sufriera tanto para poder venir aquí y conocer? Despiértese, hermana San Juana. ¿Por qué? Porque, fíjese bien, le dije yo, si estuviera todo bien en tu vida, tú nunca vendrías a Cristo. Hay mucha gente afuera que le hablamos de Cristo y dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Y no quieren venir a Cristo porque se sienten buenos. Dios permitió que tú llegaras hasta esta situación para que puedas sentir que necesitas de Dios. Solamente Él te puede hacer libre y puedes venir al conocimiento de Él. Ah, sí. Y ya, dije, abre el Salmo 103, ahorita platico contigo de ese Salmo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí dice, para que te rejuvenezcas como el águila. Y dice que perdona nuestras rebeliones, que hay una oportunidad, hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Y estos hombres, hermanos, aunque los quisieron intimidar, aunque los privaron de su libertad y el diablo los puso cautivos y los puso en lo más hondo de las prisiones para que no siguieran predicando, para que no siguieran hablando, estos hombres como quiera seguían alabando a Dios, mi amado. No se pusieron a llorar, no se pusieron a lamentar. ¿Por qué, Señor, si andamos en tu voluntad? ¿Por qué permites esto, Señor? Y no se pusieron, hermanos, a enfocarse en la situación en la que estaban, sino que estaban en la voluntad de Dios y se enfocaron en que era por causa de nuestro Señor que ellos estaban ahí y no se enfocaron en la situación, en el dolor, mi hermano, porque cuando se seca la sangre, se pega la ropa, se pega y luego todavía tenerlos ahí incómodos.
para dormir o para voltearse o para moverse, porque eran unas maderas donde se ponían arriba y abajo y nada más quedaban así y con cepos, con cadenas. Porque el enemigo eso es lo que quiere, mi amado, que usted deje de hablar de Jesucristo, que usted deje de llevar el evangelio. Y esa es la guerra, que no quiere que llegue el evangelio a las almas. Fíjese bien, ahí en esa celda había personas que iban a ser salvas. El enemigo pensó que metiéndolos en ese calabozo y poniéndolos en esa situación, se iba a acabar la misión, porque andaban en una misión, andaban predicando el evangelio, no andaban de turistas, andaban haciendo la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo. Y no se enfocaron en el dolor que tenía, mi amado. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer, no enfocarnos en lo que el enemigo nos hace, como mi papá, ¿verdad? Cuando predicaba mi papá que decía de aquella hermana que dijo, no, pues es que el diablo me trae a mal trae. No, mi amado, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y el enemigo es lo que quiere, que usted se enfrasque en su enfermedad, que usted se enfrasque en su problema matrimonial, que usted se enfrasque en la escasez económica, porque lo que quiere es distraerle y que usted no hable de la salvación que hay en Cristo. Y lo ha logrado mucho, mi amado. Lo ha logrado mucho el enemigo, poniendo tanto estorbo para que usted se enfrasque allí en ese dolor que tiene en su cuerpo, en esa enfermedad que tiene en su cuerpo, en ese cansancio, mi amado. Yo el primer día, el lunes o el miércoles, no recuerdo, me sentía muy, muy mal, ¿cómo se llama? El cuerpo quebrantado, que le duelen todas las coyunturas de los huesitos, todo. Parece que fue el lunes. Le dije, no, Señor, yo no me quiero enfermar. Yo no me quiero enfermar, Señor, ayúdame, porque llegaba bien asoleada de aquí a tomarme el agua helada. Yo no me quiero enfermar, Señor, ayúdame. No, y el siguiente día otra vez, hermanos, como nueva. Pero el enemigo quiere que se enfrasque, hermano. ¿En dónde está usted ahí? ¿En dónde está enfrascado? ¿En alguna enfermedad? ¿En un problema de matrimonio? ¿En dónde? Tanto así que han pasado años. Y el enemigo le ha impedido predicar, le ha impedido evangelizar a sus vecinos, a sus familias. Son puras trabas del enemigo. Recuerdo en una ocasión que mi hermano Chuy predicó aquí y que dice que cuando están los soldados, que cuando ya ve que en la guerra pierden la pierna o pierden un brazo y pues están viendo, ¿verdad? Y están con el dolor y dicen que les hacen otra cortada o les abren por acá con un cuchillo y ya se enfocan en la cortadita de acá. Y ya se olvidan de que no traen el brazo o que no traen la pierna, porque les cambian la... ¿Cómo? Sí, a que se enfoquen de este lado. Ya es menos, o sea, es la cortadita, ya no es que les falta. ¿Y cuánto, hermano, del enemigo le ha puesto para desviarle? Y que esté ahí, hablando de su problema todos los días, hablando de la enfermedad todos los días, hablando de la escasez económica todos los días. ¿Cuántos años ha pasado así, mi amado? ¿Y qué dice la gente? Mejor, pues yo por eso no voy. ¿A cuántos, hermanos, nos ha callado la boca el enemigo? Cristo viene, mi amado. Cristo viene y somos responsables de predicar, de llevar el evangelio. Ahora sin salir de casa. Pone ahí, en su Instagram, en su Facebook, en su... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo? Twitter. En el Twitter. En ese. Entonces, fíjese bien, ¿qué hicieron estos hombres? Se pusieron a lamentar como el pueblo de Israel. Se pusieron a llorar y a reclamarle a Dios, si andamos en tu voluntad, ¿por qué permites esto? Entonces ya no voy a predicar, como una vez dijo Jeremías, ya no más, Señor. Ya no más le voy a hablar a este pueblo necio, es duro de servicio, no quieren entender, ya no más. Pero si usted sigue leyendo y lo dice, pero es un fuego que me quema dentro de mí, que me hace que hable la palabra de Dios. O sea, que no me deja que me quede quieto.
Cuando el Señor Jesús dice de aquellos dos que iban camino a Emaús, ¿se acuerda? Dice que les empezó a hablar toda la historia, les empezó a revelar y a interpretarles la palabra de Dios y a decirles que todo lo que habían hecho los profetas y los jueces y todo lo que había sucedido era del Mesías, o sea, les reveló, les interpretó lo que había sucedido. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Y dice que su corazón ardía cuando oían la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que sentir la gente cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios. Que la gente se mueva, se estremezca, mi amado, y desee venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y un día le vamos a dar cuentas a Dios. Así que, ¿qué hicieron? Aquí vamos a leerle aquí. Dice allá en 1 Tesalonicenses 2, 1 y 2, le voy a leer aquí, de lo que estamos hablando de cómo el apóstol Pablo da testimonio a los Filipos y le dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes, fíjese bien, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. No se quedaron callados, hermanos. No dijeron, no, pues a lo mejor no es la voluntad de Dios que no prediquemos aquí. A lo mejor me equivoqué en la visión que vi. No fue el Espíritu que me dijo. Yo me equivoqué y fue la visión, porque era una visión de la que había visto Pablo. Pero no, dice, a pesar de tanta oposición, como quiera dimos la palabra de Dios. Porque ahí fue salva la mujer esta pitonisa, fue salvo el carcelero y su familia, y fue salva Lidia, bonita congregación, mi amado. Que empezó ahí. Fíjense con quién empezó la congregación. Con un carcelero, una pitonisa y una vendedora de telas. Y dice, gran oposición tuvimos, pero aún así hablamos la palabra de Dios con denuedo. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Denuedo, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra denuedo? Con valor. Hablamos la palabra de Dios con valor. No nos intimidamos, sino que fuimos a lo que íbamos a hacer. Hicimos el objetivo, aunque con gran oposición, pero lo hicimos. Ahora sí, dice ahí, versículo 23 y 24 de Hechos 16. ¿Qué dice? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué tal? Y así que los ultrajaron, hermanos, con esa mentira que les habían inventado, porque no era lo que ellos habían hecho, pero estos tremendos no hallaban de qué manera acusarles y les levantaron ese falso. Yo pienso que es tiempo, hermanos, de que no nos estemos enfocando en lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Ellos sentían dolor, sí sentían y mucho dolor, porque son humanos, hermano. Son humanos. Estaban incómodos ahí. No había luz. Y tal vez sentían donde las telarañas ahí y los animales les recorrían. Pero ¿qué hace usted, hermano, cuando está en una situación difícil? Cuando el enemigo le pone esa oposición. ¿Se enfoca en lo que le está sucediendo? ¿O busca la dirección de Dios? ¿O busca fuerzas? Yo le digo a Dios, dame fuerzas porque pues ya no tengo 20 años. Dame fuerzas para terminar todo lo que me he propuesto hacer. Dame fuerzas. Ya tengo 53 años, hermanos. Ya pesan los años. Pero mi amado, Dios no quiere que nos enfoquemos en lo que está sucediendo. O como dijeron aquellos hombres, ¿verdad? Josué y Caleb, somos de 85 años, pero nos sentimos como de 40. O sea, porque no se enfocaron en lo que estaban viendo por fuera, sino lo que estaba adentro, mi amado. Porque la fuerza viene de adentro. Dice allá en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿dónde? En el Señor. ¿Y dónde más? Y en el poder de su fuerza. Porque Él es quien nos renueva las fuerzas, mi amado.
No diga usted, no, pues yo ya estoy grande, hermano. No, pues yo ya estoy enferma. ¿Cómo salgo a predicar? ¿Cómo salgo a evangelizar? Yo recuerdo de un testimonio que no sé si lo leí o lo escuché, de una persona que se quedó paralítica. Cuando caminaba no podía evangelizar y después se quedó paralítica y vivía en el segundo piso. Y le dijo al pastor, pues yo que quisiera salir a evangelizar, pastor, pero ya no puedo, pues ahora en silla de ruedas ya no puedo. Dijo, sí puedes. Y le dejó un montón de folletos, dice, cada vez que escuches gente que viene, deja caer un folleto. Y tú los vas a estar evangelizando. ¿Por qué? Porque ella estaba enfocada en que no tenía pies para caminar. Pero mire, cada vez que iba a pasar una gente, ella dejaba caer el folleto. Y la gente lo agarraba y lo leía. Y estaba evangelizando. Amén. El chiste es de que quite la mirada de qué lo tiene detenido. De qué lo tiene cautivo, mi amado. De qué lo tiene inmovilizado. ¿Qué lo tiene afanado, hermano? Porque a veces es el afán el que nos impide aún hacer las cosas. ¿En dónde está su enfoque? Que Dios quiere que en esta hora se libere. Y nos va a decir cómo, porque estos hombres fueron liberados por el poder de nuestro Dios. El enemigo va a levantar, hermano, siempre oposición. Siempre que usted quiera hacer la voluntad de Dios, va a levantar oposición. ¿Qué hicieron estos hombres? Se enfocaron, se pusieron a lamentarse, se pusieron a quejarse. ¿Qué hicieron? Lea el versículo 25, mire lo que hicieron ahí, en el versículo 25. ¿Qué dice? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, hermano, estaba el dolorón de los chicotazos, de las abiertas, hermano, y era de estarse así en los cepos estirado la piel y tal vez pegada la ropa, pero ellos no se enfocaron. No vemos aquí que dice, y Pablo se quejó y le reclamó a Dios, ¿por qué le permitió eso? O Pablo se puso a orar que Dios le quitara eso, o Señor, hazme venganza y hazte cargo de estos hombres injustos que se levantaron en contra de mí, dales conforme a lo que hicieron, ¿verdad que no? Dice que oraron, hermano, y se pusieron a cantar un canto. ¿Cuál canto cantarían? ¿Cuál canto usted cantaría, mi hermano, estando ahí? ¿Cuál canto le vendría? Ni uno. Soy feliz, Cristo me salvó. Fíjense que el canto de Cuán grande es Él, parece, si no quiero equivocarme, este hombre lo compuso cuando mataron a toda su familia. Y otro, cuando estaban matando a toda su familia, estaba cantando, he decidido seguir a Cristo. Y otro, cuando lo estaban quemando vivo, estaba cantando. Tienen su historia esos cantos. Entonces ellos se pusieron a cantar y alabar a Dios, mi amado. No se pusieron ahí a ponerse en su dolor o en lo que les estaba sucediendo o en lo cómodo que estaban. Alabe a Dios, ya suelte eso que lo tiene ahí atado, a que no se pueda mover, a que no pueda creer en el poder de Dios, a que no pueda, agarre las fuerzas, dice, por lo demás, hermanos, agarren la fuerza de nuestro Dios y levántese, suelte eso que lo tiene cautivo, eso que lo tiene atado, eso que no, pues no puedo, no, pues porque no está usted en mi situación, no, pues como a usted no le pasa lo que a mí me pasa. Mis amados, estos hombres alabaron a Dios y se pusieron a orar. Y tal vez se cantaron, ¿verdad? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y tenían tanta fuerza, hermanos, que era un sótano, pero dice que los presos los escucharon,
porque se fortalecieron en el poder de Dios. ¿Y por qué le digo que eso pensaron y eso hicieron? Porque Pablo nos lo testifica allí en la iglesia de los Éfesos y le dice, fortalezcanse. ¿Quién los va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. ¿Qué te está impidiendo, mi amado? A que adores a Dios con todo tu corazón, a que te dejes de enfocarte en lamentarte, mi amado, en lo que te está pasando en tu cuerpo, o en la escasez económica, o personas hable y hable del problema que tienen con el esposo o con la esposa, y ese es su evangelio de todos los días. Cuando dice, llevad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Pero yo tengo que aprender. ¿Qué tiene? ¿Se está moviendo mucho? No. Gracias. Pero yo tengo, hermanos, yo tengo que creer en la palabra de Dios y me tengo que levantar en fe. Estos hombres se pusieron a orar y a cantar. ¿Qué está haciendo usted en la situación en la que esté viviendo ahorita difícil? ¿Se la pasa lamentándose? ¿Se la pasa diciéndole a medio mundo que le duele la muela? ¿O el callo? En lugar de ir a quien todo lo puede. Aquel que hace posible todas las cosas. Y dice, Señor, ven a mí, no, voy con Panchita a decirle, ven a mí, no, voy con Juanito a decirle, ven a mí, no, voy con José a decirle, ven a mí, no, déjame le digo a Esteban. Venga Cristo, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. ¿Qué sucedió cuando empezaron a cantar, hermanos? Dice que hubo un gran terremoto y se cimbraron los cimientos de la potente voz. Me dicen estos muchachos, hermana, la primera vez que cantó, dice, pensamos que tenía micrófono. Digo, no, mi papá dice que traigo el micrófono integrado. Dice, es que se le oye la voz bien fuerte y pensamos que tenía micrófono. No tengo micrófono. Cantaron con tanta fuerza, mis hermanos. No se enfocaron en lo que les estaba pasando, sino cantaron con tantas fuerzas que se estremeció la cárcel y hubo un gran terremoto. Y dice la palabra de Dios que todas las puertas fueron abiertas. Todas esas puertas que te impiden adorar a Dios, todas esas puertas que te impiden glorificar a Dios, todas esas puertas que no te dejan levantar las manos a Dios y alabarle con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice que se abrieron, mi amado. Dice ahí en el Salmo 24, versículo, yo aquí lo traigo y ya me brinqué. Salmo 24:7 dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quiénes son esas puertas eternas, mi hermano? Eran todos aquellos presos que estaban ahí. Fueron liberados. Fueron liberados de ahí. Si usted canta con todo su corazón, mi hermano, las alabanzas a Dios cambian las cosas. Usted puede quedar libre de esa enfermedad. Se le puede solucionar su problema. Mi amado, usted estuviera más que bendecido si dejara de estarse lamentando por lo que le está sucediendo o por lo que está padeciendo. Este lugar es para eso, mi amado, para que se libere. Cristo vino a darle libertad a los cautivos. Cristo vino a sacarles de las prisiones espirituales en las cuales el enemigo a veces le tiene ahí. Y está ahí y lo necesitas. Y tienes que irte, sí, tienes que trabajar más porque necesitas. Sí, mira, no la vas a hacer. Mira, te fijaste que no vas a completar. No vas a completar. Y así está el enemigo. Cuando Dios dice, yo te sustentaré y te ayudaré. Solamente hay que confiar en Él. Todas las puertas, dice que fueron abiertas, porque cantaban con todo su corazón, mi amado, entonando esos cantos, y fueron libres, no nada más ellos, fueron libres todos los que los escucharon,
Cuando tú hables la palabra de Dios, cuando tú cantes con todas tus fuerzas, hermanos. Yo le digo a estos jóvenes, canten fuerte y van a quedar libres. ¿Quién rompe el poder del pecado? Tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y le digo a los muchachos, canten fuerte. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Cargaste tú mi cruz. ¿Qué? ¿Tomaste mi lugar? Cargaste tú mi cruz. Y le digo, canten ahí bien fuerte. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pero es de sentirlo, mi amado. Porque si no, usted va a seguir años y años y años atado, inmovilizado y prisionero en su mismo cuerpo. Porque no hemos entendido que el poder de Dios es grande, es poderoso, es tan ancho, dice, ¿verdad? Como el mar. Entonces, no nada más él, hermano, fue salvo, sino que tomemos el ejemplo de estos hombres, porque todos los que los escuchaban quedaron libres. Todos los que te escuchen quedarán libres. Todo el que te escuche tu alabanza quedará libre. Todo el que te escuche la predicación quedará libre. Porque va con el poder de nuestro Dios. ¿Qué dice el versículo 26? Se abrieron todas las puertas y las cadenas fueron soltadas, mi amado. Y nada más de Pablo y de Silas. De todos. Ve, si no nomás cantamos por cantar, usted canta. Y están siendo libres muchos. Y despertados muchos también con sus gritos. Pero es muy importante, mi amado, todo lo que usted haga para Dios. Déjese de estarse enfocando en que, no, es que me duelen los brazos, ¿cómo voy a aplaudir? No, es que ando cansada de que la vi ayer, ¿cómo voy a hacer esto? No se enfrasque en eso. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Puesto los ojos en aquel del cual viene el poder y la fuerza. Pero es necesario, hermano, que lo hagamos. Es necesario, porque un día se va a dar cuenta de todo, como hijos de Dios, teníamos a nuestro alcance y no lo tomamos porque estábamos enfrascados en lo que me estaba pasando en mi cuerpo, en lo que yo tenía. Dice que fueron abiertas todas las puertas. No sé cuántas puertas usted sienta que están cerradas en su vida y que no lo dejan avanzar. Y que no lo deja levantar todavía sus manos, todavía las levanta aquí, todavía no puede hacerle así, todavía las levanta aquí. No sé cuántos años tenga sin poder cantar fuerte para alabar a nuestro Dios. ¿Cuántas puertas te tiene cerradas el enemigo que no te deja ni siquiera hablarle de Cristo a tus hijos? O a tu esposo, o a tu vecino. La palabra de Dios dice que por todo le demos gracias, hermanos, y que no nos estemos lamentando. El pueblo de Israel se la pasó lamentándose y no entraron. Dice, y juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Porque se la pasaron lamentándose nada más lo que les estaba sucediendo. Se enfrascaron en lo que les pasaba. Y mire lo que hizo Pablo y Silas. Ellos siguieron alabando a Dios, mi amado. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, me fui con él. Pero que en todo momento adoremos a nuestro Dios. Dice allá en Colosenses 3, dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dele gracias por todo. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Tal vez te vas a glorificar en mi vida. Tal vez a través de mí voy a ser un instrumento para que otros crean en ti, para que otros vengan a ti. Pero hermano, necesitamos que Dios nos use, y no nada más aquí en el púlpito, nos usa de muchas maneras.
A estos hombres los usó así, para que llegara la salvación ahí. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora ¿en dónde? Abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Abundantemente, mis amados, que en todo momento haya una alabanza en sus labios, que en todo momento haya palabra de Dios en sus labios y no lamentación y quejas. Cambie su chip, cambie su mentalidad. Dice abundante, hermanos. Dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, que todo usted sea palabra de Dios, que usted sea una Biblia andando. Pero que haya palabra, mis amados. No quite ese evangelio de estarse quejando y no, ¿y qué crees que me sucedió hoy? La muela sigue en pie. Me sigue doliendo. Y ya va a pasar 30 años y la muela todavía me duele, va a creer. No, es que ya me acostumbré a traerlo. ¿Qué dice ahí del 27 al 33? ¿Qué pasó con esa alabanza, hermanos? Y esas puertas que fueron abiertas y esas cadenas que fueron soltadas, mi amado. Qué bonito que todos quedaron libres por la oración y el canto de estos varones. No les impidió la situación en la que se encontraban, no les impidió seguir alabando a Dios. Por eso este mensaje le puse así: no dejes de alabar a Dios. Que no te quite la alabanza el enemigo, que no te quite el gozo. Sigue alabando a Dios. ¿Qué dice el 27 y el 33? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pasando los presos iban oídos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas. ¿Qué tal, mis amados? Ahora ve por qué estaba bien enojado el diablo. Dice que cuando fueron abiertas todas, cuando despertó el carcelero. Porque hay muchos hermanos que están dormidos, pero que a través de la palabra y la alabanza despiertan espiritualmente. Dice que despertó y lo primero que hizo, dice, pidiendo luz. Pidiendo luz. Fue a quererse quitar la vida, le dijeron: aquí estamos todos. Eran libres, hermanos, pero no se salieron. Fueron libres. Se quedaron ahí a dar testimonio. Y dice que este carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Solamente cree y serás salvo tú y toda tu casa. No es que Dios se los va a salvar, hermano. Es de que Dios le va a dar la oportunidad a toda su familia de que conozcan el evangelio. Porque muchos dicen: no, pues dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Yo estoy esperando a que Dios traiga a mis hijos a sus plantas. Y ahí, hermano, viendo la serie. No, es que Dios le va a dar la oportunidad a todos sus hijos de que conozcan el evangelio a través de usted. Su familia, sus vecinos, sus parientes, a través de usted. Eso es toda tu casa, será salva toda tu casa. Se le dará la oportunidad a todos de que sean salvos a través de usted. Y dice que tomándoles, hermano, mire qué bonito. Ve, ¿qué hizo Dios? Curarle las heridas. Les curó las heridas. No se lamentaron, no se quejaron. Y Dios movió quien les fuera a curar esas heridas que ellos tenían en su espalda. Ve que Dios provee todo cuando no nos quitamos el pie del renglón. Cuando seguimos con el propósito con el cual Dios nos llamó.
Dios le va a abrir puertas, dice allá en Apocalipsis, porque cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre, pero cuando Dios la abre, nadie la cierra. Así que Dios abrió esas puertas, esos corazones, para que escucharan la palabra de Dios, para que entrara el Espíritu Santo. Y lo más bonito, no nomás fue salvo él, dice, toda su casa fue salva y todos se bautizaron. Qué bonito, mi amado, ve qué bonito el resultado de no haberse quejado, de no haberse lamentado, sino que toda la familia fue salva. Eso era lo que quería el enemigo, por eso estaba tan enojado, porque no quería que llegara el evangelio a todos ellos, pero Dios le recompensó. Dice que aquel carcelero, cuando vio que ¿verdad? Esto nos da a entender que todos los de su casa fueron salvos y curaron sus heridas. ¿Qué dice el versículo 34? Dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hasta eso Dios les dio casa donde hospedarse. Porque cuando va usted a hacer la voluntad de Dios, cuando usted va y testifica y predica del Evangelio de Dios, le habla a su familia de Cristo, hay casas que Dios le permite donde usted vaya a quedarse. Y mire, les curaron sus heridas y les dio de comer. Eso es lo que va a hacer Dios cuando usted deje de enfocarse en lo que le está pasando y venga a alabar a Dios con todo su corazón y deje de estar hablando del problema que tiene. Si ya oró, ponía yo ahí en el Facebook, si ya oraste, ya no te preocupes, ya oraste. Deja que Dios actúe, espera en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, dice el Salmo 37. Y espera en Él, y Él hará. Encomienda todas tus peticiones, ya se las entregaste, dedícate a alabar y a glorificar a Dios. Y mire, cuando lo hicieron, se les dio de comer y curaron sus heridas. Eso es lo que Dios va a hacer, mi amado. Cuando usted aprenda a brincar esos obstáculos y a seguir alabando a Dios, no dejar de alabar a Dios, no dejar de hablar de su palabra, Él le va a sanar sus heridas. Y le va a dar su alimento espiritual que necesita para agarrar fuerzas. Pero hay que ser hacedores, no solamente oidores. ¿Qué dice ahí el versículo 34? Y llevándolos a su casa les puso la mesa, ¿verdad? Y regocijó con todas de haber creído en Dios. Y bueno, y aquí traigo otro ejemplo también del apóstol Pablo, de Pedro. Cuando también por causa de Jesucristo dice que muchas, allá en Hechos 5, del 14 al 20, dice que muchos se aumentaban en gran número, así los hombres como de mujeres, hablando de la palabra de Dios, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama, estoy hablando del apóstol Pedro, y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y mire lo que sucedió. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, estoy leyendo Hechos 5:17, Hechos 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, dice, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, váyanse a su casa y se duermen ahí y ya no vayan a salir. Eso es lo que dice. Ya no salgan para que no les hagan nada. ¿Qué les dijo el Señor sacándolos de la cárcel? ¿Qué dice? Versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué tal? No, si no te di la libertad para que andes al tingo al tango, dice mi mamá. Te di la libertad para que vayas y prediques. Vayan y pónganse en pie en el templo y sigan predicando. Eso es lo que hace nuestro Dios cuando usted no deje de alabar a Dios. Cuando usted sigue alabando a Dios con todo su corazón. Dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Que verdaderamente, mi hermano,
esté siempre la alabanza en nuestro Dios y que nada nos impida seguir alabando a nuestro Dios y seguir testificando que Cristo viene y que es necesario que sean salvos, que es necesario que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, porque nos animas, Padre, nos exhortas a que no nos enfoquemos en lo que esté pasando a nuestro alrededor o lo que esté pasando en nuestro cuerpo, sino que siempre haya alabanza en nuestros labios, que siempre te glorifiquemos, estemos bien o estemos pasando alguna circunstancia difícil, que te alabemos de continuo, que siempre haya alabanza, como muy bien cantamos ese canto. Quiero una alabanza cuando todo va mal. Quiero una sonrisa en lugar de tu quejar. Que siempre, mi Dios, que hagamos realidad en nosotros lo que cantamos. Y que siempre haya en nosotros alabanza, que siempre haya en nosotros palabra de vida para todos aquellos que se acerquen a nosotros, para todos aquellos que tengamos contacto con ellos, que les digamos que Cristo sana y salva y que pronto viene por su iglesia. Padre mío, en esta hora, si alguno de mis hermanos se ha sentido así cautivo, se ha sentido esclavizado, se ha sentido inmovilizado, se ha sentido que no puede avanzar y madurar, Padre, te pedimos en esta hora que tú los liberes en el nombre de Jesús, que tú abras esas puertas eternas para que entre tu palabra y les dé vida, mi Dios, y se puedan levantar como aquel coco que se levantó y entró danzando, dando vueltas en el templo y glorificándote, porque tú vives y reinas para siempre, y tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, que esta palabra haya entrado con fe en los corazones, mi Dios, y que sean libertados en esta hora, que se enfoquen en esa cruz, como nos decían la semana pasada. Mira la cruz, ahí tú eres sanado, ahí tú eres libertado, ahí tú eres libre para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Te alabamos en esta hora, mi Señor y Dios, y que esta palabra, Padre, quede grabada en sus mentes y en sus corazones, y cuando sientan quejarse, cuando sientan lamentarse, recuérdales esta palabra. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero que me alabes y glorifiques mi nombre para que sean rotas tus cadenas y queden libre de toda opresión del enemigo. Te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias.